Desde hace aproximadamente una década, esta es una conversación que Benigno y yo hemos tenido en más de una ocasión, el número de muertes por suicidio supera el número de muertes por conflicto armado y violencia. Estamos hablando desde que esto sucedió, han habido conflictos relevantes, como puede ser el de Siria, y sin embargo parece que la autodestrucción motivada por una psicología grupal muy afectada, ¿no? Quizá estas dinámicas frenéticas en las que hemos entrado como sociedad, producto de la mercantilización de la vida, etcétera, pues están siendo más hostiles para el mantenimiento de la vida que nuestros antiguos enemigos, ¿no? Como son la guerra. Y dentro de las alternativas que se plantean para los modelos de sociedad o esquemas de pensamiento que debemos de perseguir, está lo que hoy día pues llamamos neoprimitivismo, que es la idea de que el ser humano debe de recuperar unas formas, sobre todo de relaciones sociales, de relación con la naturaleza, que comparta ciertos esquemas o visiones que no son propias sino del Paleolítico. Es decir, la idea de que en ese futuro que debemos de perseguir, hemos de recuperar ciertos esquemas de pensamiento que practicaron las sociedades que sí que estaban en armonía con la naturaleza, ¿no? O que están, porque tenemos muchos ejemplos todavía vivos. Benigno Varillas ha vivido con muchos grupos humanos que todavía mantienen estas formas de pensamiento, y también conoce grupos humanos que están en un proceso intermedio. Él ha sido duramente criticado recientemente en algunos de sus textos por sus visiones neoprimitivistas. No existe una concepción unívoca de qué significa esto en sus aspectos siquiera fundamentales, y sin embargo yo, de las personas que he conocido que tienen este tipo de visiones, eres la única que ha visto todo lo que dice de primera mano, y esto tiene un valor muy trascendente, ¿no? A la hora de hablar con autoridad de un tema, ¿no? No significa que siempre la experiencia empírica nos diga, nos dé la verdad de las cosas, porque a veces nuestro propio prejuicio nos puede incapacitar, pero sin duda me parece que es interesante que debatamos cuál es tu visión y qué es lo que aprendiste con tu experiencia, ¿no? Bueno, lo primero es corregir algún dato. No he tenido grandes críticas, por desgracia, de lo que pienso. Simplemente dos personas que yo pienso que son bastante poco consistentes, y no porque me criticaran, sino porque lo he visto en su forma de expresarse. Opinan de otra manera y cada uno es libre de decir lo que quiera, pero alguien que pierde su tiempo en escribir 70 folios para rebatir una idea es que tiene un poco de lío mental. Luego, no he estado con muchos pueblos primitivos, solo estuve con uno, pero es que solo queda uno, o sea que he estado con todos, pero es un desastre. El mundo paleolítico ha desaparecido, los inuit están totalmente sedentarizados y destruidos, en el sur de la Patagonia no queda nadie, los propios bosquimanos del Kalahari están totalmente sedentarizados en campamentos y han perdido sus costumbres, y este pueblo de Tanzania que se llaman los Hadzabe es el único que hay en África y en el entorno euroamericano, porque luego en Asia hay más, pero en la zona, digamos, nuestra, ¿no?, de Occidente, está este y punto. Los demás están destruidos, alterados, y ya no es fácil ver en ellos eso que buscas de cómo éramos antes de la domesticación, porque aquí no estamos hablando de tiempos históricos, geológicos, ¿no?, el paleolítico hace 15.000 años y el neolítico hoy, sino que hablamos de seres domesticados
y por lo tanto esclavos, dependientes de otros, y seres libres que no estén domesticados ni ellos domestiquen a nadie. Permíteme que haga dos apuntes, porque esto es importante para que no se malinterprete quizá. Dentro de la visión neoprimitivista has hablado de que hoy estamos en el Neolítico. Evidentemente esto en términos históricos no es correcto, pero lo que se quiere enfatizar es que el Neolítico es el gran cisma, por cuanto que produce los esquemas de pensamiento fundamentales que van a dar como resultado todas las siguientes etapas. Es decir, en el momento en que nace la propiedad, nace la domesticación, es posible el desarrollo posterior de todos los siguientes modelos o esquemas de pensamiento que parten de ese sustrato, ¿no? Y también has dicho antes, solo he conocido un pueblo primitivo. De nuevo, porque Benigno concibe ese cisma como fundamental o crucial a la hora de juzgar esto. También has estado con masáis y has estado con pueblos que para una persona que no comparte tu visión serían considerados primitivos. Ya, yo hasta 2010 consideraba que eran lo mismo. Que era lo mismo, pero para ti no lo son. Para ti los pueblos bueno, que tú consideras... ahora he visto que no, pero hasta 2010... Yo pensaba que un masái y un bosquimano eran parte del hombre antiguo, la esencia de la humanidad, los pueblos primitivos, ¿no? Incluso salvajes, si quieres aplicar ese término que en castellano suena peyorativo. Pero al vivir con los masái y vivir con los bosquimanos me di cuenta de que son el agua y el aceite. Y que no porque un pueblo sea ágrafo o sea preindustrial, comparte, es decir, cuando hablamos de los paleolíticos, hoy día nos referimos a los cazadores-recolectores, aquellas personas nómadas que no conocen ni la propiedad, tampoco conocen el patriarcado, no conocen jerarquías demasiado estrictas, sino que hay atribuciones propias de la competencia de cada persona y sin embargo sí podemos identificar algunas divisiones por género, eso sí que es existente, pero desde luego a la hora de la vivencia comunitaria no existe una discriminación sistemática hacia las mujeres, ni no hay ningún tipo de... No, que va, al contrario, la mujer tiene mucho nivel social en un grupo bosquimano. Es algo que no podemos ni entender, ¿no? Pero bueno, todo eso que dices es así y pienso que en el mundo masái, que es ya neolítico, o sea, que ha domesticado, y yo reivindico la palabra neolítico para aplicarla a lo que sería la humanidad que ha domesticado, que somos nosotros, son los primitivos masáis y son todo lo que ha habido desde 6.000 años para acá. Es cierto que se aplicó solo al periodo de transición entre el Paleolítico y la Edad de Bronce, pero a mí eso de ahora decir que el Mesolítico, ¿no? Sí, todos los intermedios que te quieras crear, es un embrollo que habría que intentar resumir, y la palabra neolítico, con una forma de pensamiento vinculada a la domesticación, creo que es válida, ¿no? Entonces yo la reivindico, utilizarla para apellidar a todo el periodo posterior que llega a nuestros días, en los que el hombre vive sedentarizado y esclavizando a otros hombres y a otros seres vivos a través de la domesticación. Eso es, digamos, la clave y la esencia de la diferencia entre lo que fuimos y lo que somos. Vamos a hacer otro apunte que quizá mucha gente no sepa. El ser humano moderno, con una biología exactamente idéntica a la actual, unas capacidades cognitivas prácticamente idénticas a las actuales, existe desde hace por lo menos 310.000, 315.000 años, hasta donde sabemos, puede ser que un poco más. Sin embargo, durante los primeros 300.000 años, 300 y poquito mil años, hemos mantenido formas de vida en las cuales no existe la propiedad privada, no existe el patriarcado, no existen jerarquías sólidas y no hay superpoblación. Y no hay superpoblación. Es la clave de todo. Exactamente. Y no hay superpoblación humana. Se mantiene una población de 10 millones de personas, que es clave para evitar conflictos. De forma que, claro, muchas personas piensan que cuando se habla sobre todo de la naturaleza humana, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza humana? La naturaleza humana se utiliza como una coartada muchísimas veces para justificar ciertos dislates o la aparición espontánea del mal en muchas ocasiones.
pero esto juega un poco en contra con la visión del neoprimitivismo, que considera que la sociedad humana se ha basado en relaciones de tipo más bien simbiótico y no depredadoras entre sí durante tanto tiempo, y que quizá esa es la verdadera esencia de la humanidad, o que esos esquemas de pensamiento son los que han de recuperarse para la sociedad del futuro, integrando todos los avances que ya hemos conseguido, ¿no? Claro, curiosamente todos esos avances se han conseguido en base a un conflicto que ha propiciado la aparición de la propiedad. Bueno, el neoprimitivismo, como se llama, sobre todo la filosofía de Cerzán y otros, es algo que yo no comparto. Me parece una propuesta descabellada, ¿no? Que probablemente sea la que va a ser, que volvamos al mundo antiguo de cazadores-recolectores, viviendo por ahí en bandas, que no es peyorativo, puede ser gente muy sofisticada a nivel moral e incluso intelectual, pero yo creo que a las alturas de la historia en la que estamos, negar la tecnología, como hacen los neoprimitivistas, ¿no? Ellos no quieren saber nada con la tecnología ni con los avances científicos. Es un absurdo. Es decir, el hombre tiene que evolucionar hacia algo diferente, no ir hacia atrás. Y ahí yo es donde me diferencio de esta gente, que también por eso me han atacado estos dos. ¿Por qué estás diciendo que posiblemente sea? Porque te estás acogiendo a la famosa hipótesis de... ¿Cómo se llama? Ordubán, ¿no? De que vamos hacia el colapso y que... No, él no sé, porque es un hombre muy desconocido, no sé qué pensará, pero sí es cierto que la teoría de Olduvai exacto. Habla de la vuelta a la edad de piedra a través del colapso de la civilización actual. Y es posible que... No comparto yo esa visión. Es muy fácil que eso pueda ocurrir si por apagones, como él dice, de la energía eléctrica, que ahora están de moda además, porque nos han advertido que efectivamente podrían ser un gran problema, esto se desmoronara, ¿no? Pues lógicamente lo que iba a quedar son estos amigos míos de Tanzania con su arco y comida para poder seguir como están ya ahora, sin problema, aunque no haya energía, porque ellos no la necesitan. Entonces, bueno, yo no les descalifico, pero pienso que a nivel intelectual la propuesta que cabe hacer es que, amparados en las nuevas tecnologías, el ser humano encuentre un camino para lograr no tirar por la borda avances que hemos alcanzado como especie y a la vez reencontrarnos, ¿no? Volver a ser libres, que es la clave de todo. Y la libertad no es un papel que te dé alguien porque le has votado o porque te estudies no sé qué, sino que es una cosa, una vivencia interior, ¿no? De intentar mantener un equilibrio con otros seres vivos y unas actitudes. Y eso es lo que pienso que habría que intentar poner encima de la mesa y trasladarle al público, más bien que la opinión de que uno pueda tener, la apertura de un debate, ¿no? De que todos contribuyamos a analizar en qué nos han convertido. No hablo del individuo, de su circunstancia personal, sino la especie, en qué se ha convertido el ser humano y en qué medida nosotros no somos así para nada, sino que estamos así frutos de una superpoblación que, como le ocurre a las ratas cuando las concentras y las hacinas, pues se vuelven agresivas, pierden sus capacidades como especie salvaje y se transforman en otra cosa. Y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Al sedentarizarnos han aparecido los virus, al concentrarnos demasiado en pequeños espacios aparece la agresión y la agresividad. El estrés, la ansiedad, y dispara los niveles de agresividad. Muchos problemas que no son, digamos, provocados por nosotros, ni siquiera por la gente con la que nos peleamos constantemente, sino que es por unas condiciones ambientales, ¿no? Entonces, esto va a ser difícil de solucionar, aunque yo intento ver en procesos que están ahí posibilidades, ¿no? De decir, bueno, esto es una oportunidad. Si, por ejemplo, la gente tiende a concentrarse en grandes urbes por voluntad propia y es un proceso imparable, mira que se ha gastado dinero para que
el mundo no se concentre en megápolis. Sin embargo, en África, en América, en Europa, en Asia, es lo que está pasando, ¿no? Entonces se habla, según Naciones Unidas, de que dentro de muy pocos años, hablamos de 10, 15 años, el 75% de la humanidad vivirá en grandes ciudades, alejada del entorno natural. Y el entorno natural en las zonas no rentables estará vacío de gente. Bueno, pues si eso es así, utilicemos ese medio planeta que se está quedando vacío, esa media España que dicen vaciada, para en ella desarrollar un modelo de sociedad de gente que quiera vivir esa vida libre, en el sentido, hablo de entenderte con tu entorno, de entenderte con otras especies y de saber un poco qué es lo que estás haciendo, para ver si eso genera otras capacidades, ¿no? Ya veríamos, porque todo está por hacer y no sabemos cómo acabaría, pero desde luego lo que es absurdo es pretender que si la mitad de España se ha quedado vacía, rellenarla con personas idénticas a las que lo abandonaron. A las que esquilmaban y pero degradaban el entorno. Ya al margen de eso, ¿no? Puedes estar de acuerdo en esquilmar y entonces no habría problema. Pero es que sabemos que esa forma de explotar el territorio en zonas no rentables acaba en abandono. Es decir, que tú ahora puedes, con dinero, instalar gente en el campo, a la ganadería, a la agricultura o al turismo rural. Cuando cortes el grifo. Pero sin eso, sus hijos, incluso con el grifo abierto, van a quererse ir a la ciudad, porque es una tendencia, digo, del hombre neolítico, vivir sedentarizado, porque le diseñaron para eso. El hombre neolítico es fruto de un proceso domesticador muy calculado. O sea, domesticar a un caballo, una vaca, tiene unas pautas, y domesticar a un hombre también las tiene. Entonces estamos domesticados y a partir de ahí queremos un establo y un pesebre y no somos gente que quiera andar por el monte buscándose la vida, ¿no? Entonces eso es así, pero hay humanos que valoran la posibilidad, que es estos neoprimitivistas, pero claro, ellos queriendo volver a una vida ancestral que yo veo ahora complicado conseguir, mientras que esto otro de desarrollar la sociedad de la información y aprovechar las nuevas tecnologías para que el modus vivendi de estas personas de las España vacía no sea la explotación de los recursos naturales, sino la explotación de su capacidad intelectual, para lo cual quiere decir que el mundo de la megápoli es necesario, porque son los que van a consumir lo que tú produces y te van a permitir mantenerte de tu trabajo, y no como ahora, que la gente de la España vacía se mantiene de los impuestos de los esclavos, de los que están en las ciudades, que están por gusto y pagan sus impuestos porque ganan mucho. O sea que tampoco es algo que sea anómalo, pero, hombre, yo pienso que las ayudas, las subvenciones son necesarias para arrancar un modelo, pero tú no puedes tener un modelo que siempre sea recibir subvenciones. Eso no es modelo de nada, ¿no? Sí, muy curioso que suele plantearse la relación entre los urbanos y los rurales como una relación de confrontación. Sin embargo, hoy día el campo se mantiene prácticamente como un capricho o un lujo, en dos sentidos. Uno, no es productivo frente a otros competidores extranjeros y se mantiene en base a las subvenciones que principalmente se recaudan en la ciudad, porque la mayor parte de los contribuyentes son los ciudadanos urbanos debido a esa concentración, y por otro lado el capricho de el idilio neorural, que pues favorece el domingueo y este tipo de actividades, ¿no?, que también vierten cierto dinero de las ciudades al campo. Es decir, el campo hoy día es totalmente dependiente de las subvenciones que llegan desde la ciudad y el consumo de los ciudadanos por la experiencia rural, diríamos. Aquí hay dos observaciones. Pero no se mantiene por sí solo, diríamos. No, pero hay dos claves fundamentales que hay que decir con claridad. Impuestos solo los paga el que no viva de los impuestos. O sea, un funcionario, una persona dependiente de las subvenciones de la PAC, paga impuestos, pero yo le estoy pagando también sus impuestos. Claro. Es decir, hay que restar esa diferencia. Él está pagando impuestos de los impuestos que otro le ha dado para que pague, ¿no? Claro. Y eso es muy importante, porque la productividad, que tanto hablamos de ella, ¿no?, y la excelencia y demás, son elementos que en la naturaleza están muy claros. Es decir, que tú tienes que ser capaz
de generar la energía que consumes. Si toda la energía te es regalada, aunque tú des energía, estás regalando lo de otro, no lo tuyo, ¿no? Y eso es muy importante. El mundo que paga impuestos es aquel que genera algo que no esté subvencionado. En el momento que está subvencionado, y por eso no hay que demonizar la ganadería, sino hay que demonizar la ganadería subvencionada, pero hay otra ganadería que sí es posible, sea porque sea muy rico el entorno y las vacas tengan pasto por un tubo y puedan vivir sin necesidad de que les tengas que subvencionar, o porque la nueva tecnología permita producir carne de otra manera. El hecho es que es muy importante tener eso claro. Y lo otro es que en la España vacía, remota, la desfavorecida, no hay mundo rural, es toda una ficción. La gente va y viene. Los guardas forestales viven en Sevilla y van a Doñana todos los días en coche haciéndose 70 kilómetros. Todas las casas de la guardería están abandonadas. Pero todo el mundo vive en los centros urbanos. Y lo mismo los ganaderos, salvo algunos que no les queda más remedio, pero no por voluntad propia, desde luego. Están fastidiados de tener que vivir en lugares donde no queda nadie. Entonces, estamos generando un mundo rural que realmente vive en la ciudad y que cuando se instala en núcleos que ya van creciendo, quieren transformarlos en ciudades, quieren centro médico, quieren una autopista a 30 kilómetros, quieren todo lo que son los núcleos urbanos, ¿no? Es muy curioso que, o sea, el modelo hacia el que se está avanzando es el de que los núcleos rurales se constituyen como una telaraña arrojada sobre el territorio que es extractiva de los recursos, pero que no tiene ninguna función de generar una comunidad o una integración real de esas personas con el territorio. Y es curioso que en el caso de España se ve con claridad cómo esa conversión forzosa del mundo rural se deja ver con claridad en el franquismo con los pueblos de colonización. Es decir, los pueblos de colonización tienen esa concepción de base, es decir, no queremos generar una cultura rural encarnada, diríamos, en el territorio, sino que lo que queremos es, aquí, bueno, en España, no sé si es de conocimiento popular, pero bueno, en España durante el franquismo se crearon hasta 300 núcleos rurales que estaban perfectamente planificados con la función de extraer los recursos y destinarlos a las ciudades. Y no es una función de frenar el éxodo rural, ni es una función, ni tiene la intención de, diríamos, arraigar esas gentes en el territorio. No. La única concepción que descansa tras ese proyecto o esa proyección de recolonización del territorio es extraer los recursos y destinarlos a esas grandes urbes que se están formando. Y ese parece que es el esquema que está siguiendo la humanidad desde hace 2 siglos y pico, desde el comienzo de la revolución industrial hasta ahora. Es decir, concebir los núcleos rurales como una telaraña que extraen el recurso y lo llevan a la gran urbe donde... Claro. Efectivamente, el autoconsumo ya no existe, que era la subsistencia de hace un siglo, donde las comunidades pues vivían autónomas, bastante autónomas, sino que ahora en general todo es importación-exportación, ¿no? Pero bueno, eso es otro fenómeno. Ahora en la España vacía no se produce los alimentos que consume la ciudad. En la España vacía se produce cosas de alta calidad, como pueda ser carne criada en el monte tal y cual, que se vende en circuitos muy concretos a precios astronómicos, aunque al productor le paguen una porquería, que tampoco, esa es otra, ¿no? Todas esas ayudas de la PAC que van a parar a esos entornos tampoco es para que la gente que vive allí tengan una vida holgada, viven una vida muy sacrificada, muy dura y encima costando un dineral a la sociedad. Un dineral que en el conjunto del gasto del presupuesto público me dice la gente es el chocolate del oro. Digo, sí, es cierto que destinar 53.000 millones de euros cada 5 años a la PAC en toda Europa, creo que es la cifra, pero me da igual, es una barbaridad de dinero, pero no es más que 5 kilómetros de autopista o un portaaviones, ¿no?
Entonces, no es una cuestión de cantidad de dinero, sino que lo que no se puede permitir es que la mitad de España, 25 millones de hectáreas, estén secuestradas por un modelo de economía que da de comer, pues vamos a hablar a lo mejor a 50.000 personas. Es decir, que 25 millones de hectáreas para 47 millones y 25 millones de hectáreas para 70.000 personas que la quieren explotar de una forma no rentable, cuando ese territorio podría perfectamente darle la vuelta y alojar en él sectores productivos, como es el que yo propongo, de la informática, ¿no? Gente que pueda permitirse, a través del teletrabajo, generar riqueza a distancia, y ir hacia lo que otros teóricos consideran vital, que es recuperar la capacidad regenerativa de la tierra, es decir, producir aire, producir agua y producir belleza y armonía para que la gente se sienta bien mentalmente. Entonces esos elementos, lo que hay ahora colonizando ese territorio no rentable, no son para ellos sus objetivos. Están en contra del lobo, siguen contaminando las aguas, es gente que tiene el modelo arcaico del neolítico, que ha logrado instaurarse en la parte rentable de España, donde están los grandes sistemas de estabulación, o se genera una industria de alimentación basada en los cultivos celulares, cosas que no podemos ahora todavía ni soñar lo que va a ocurrir en los muy próximos años. Pero desde luego en esa España no rentable es absurdo pretender criar una carne que tienes que estar pagándola y que luego no llega al mercado, ¿no? Llega a la gente que lo puede comprar. Vamos a puntualizar. Efectivamente, son decenas o cientos de miles de personas, es decir, muy poco en comparación con los 46, casi 47 millones de españoles que somos, quienes necesitan de esta forma de economía para seguir adelante. Es decir, que el costo que está suponiendo a nivel de degradación ambiental es quizá injustificado para las pocas personas que son, pero no son solamente esas personas las que están siendo alimentadas a través de esa forma de producción. Ciertamente sabemos que hoy la ganadería extensiva representa un porcentaje ínfimo de la producción cárnica total, es decir, que tampoco son necesarios en un sentido para la perpetuidad de la sociedad en su conjunto, aunque ciertamente no podemos celebrar tampoco la industria cárnica porque es esclavitud animal pura y dura, ¿no? Y eso tampoco es una alternativa sólida. Pero claro, cuentan con el peso de la tradición, cuentan con el peso de que son quienes de alguna forma mantienen algo semejante a las generaciones que nos hicieron posibles. Yo pienso que en ese sentido el neoruralismo tiene muchísimo arraigo porque evoca algo que nosotros presumimos como ancestralidad, aunque dentro de los esquemas, por ejemplo, del neoprimitivismo, no se considera que la verdadera ancestralidad se remita a este punto, sino que remite a algo mucho más profundo, pero que la gente desconoce. Y claro, parece difícil convencer a la gente de a pie de que gente de a pie que nunca ha visto ni ha tenido contacto con esta forma de esta filosofía o que no ha visto, no ha tenido las experiencias que por ejemplo has tenido tú con estos grupos humanos, es difícil que comprendan todos estos. Es así, claro, y por eso estamos como estamos. Sí. Confusos, ¿no? Porque todavía Wilson, en su jornada de Half Earth, sí, de hace una semana, en la que se reunieron todos los mayores pensadores de un futuro del planeta Tierra donde la mitad del territorio sea salvaje. Todos ellos, gente muy vieja, gente muy mayor. Bueno, los líderes son dos abuelos, pero luego hay gente joven. Sí, ¿no? Attenborough tiene 95, Wilson también tiene 90 y pico. Y dos y tres. Sí. Pero en la apertura, que la llevó gente joven, yo creo que es una hija de los Miadovs, que son los que hicieron el informe al Club de Roma de 1972, que abre toda la revisión de los conceptos actuales sobre el crecimiento, ¿no? Porque hicieron el librito ese de crecimiento, los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento. Bueno, sí, pues Paul Ehrlich creo que es, ¿no? Paul Ehrlich. Bueno, Ehrlich sí, es el de la superpoblación, pero los Miadovs son los que hicieron el librito de los
en una pareja, ¿no? En el MIT de Estados Unidos. Y ahora hay un apellido igual, que es la directora de la fundación de Wilson, que habla de destinar la mitad del planeta a la vida salvaje para recuperar las constantes vitales regenerativas de los elementos esenciales que son el agua, el clima y la fecundidad y también la biodiversidad. Todos los ciclos hidrológicos se han visto interrumpidos porque el sistema Tierra produce un proceso de, no voy a decir convergencia, pero sí de engarce entre el sistema biológico, el sistema hidrológico, el sistema atmosférico. Todo eso está conectado de forma que si tú irrumpes, por ejemplo, como hemos hecho los seres humanos, en el tejido viviente, ¿no? En la biosfera, no solamente estás alterando la biosfera, estás alterando el sistema climático, estás alterando el sistema hidrológico, y eso ¿qué hace? Que dejemos de tener las condiciones que hacen posible que el modelo de desarrollo se sostenga. Es decir, la estructura material del sistema Tierra que ha hecho posible la superestructura cultural deja de sustentar esa superestructura cultural. No podemos seguir con este modelo. El elemento porque... clave de los seres vivos, ¿no? Claro, es el agua. Somos agua, y sin agua no existirían las ciudades, ni la agricultura, ni nada de nada. Entonces, la vida, ¿sí? El elemento agua se produce en unos ciclos que el hombre interrumpe. A través de múltiples elementos, ¿no? Simplemente doblando o triplicando la población de herbívoros. España tiene una capacidad para 2 millones de grandes herbívoros y ahora mismo hay 6 millones de vacas, 50 millones de cerdos, 20 millones de ovejas, etcétera, ¿no? Entonces hemos hecho unas superpoblaciones no solo de humanos, sino también de grandes herbívoros que emiten unos gases de invernadero, y todo eso altera un clima que luego hace que no llueva. Que claro, esos animales, esa superpoblación de animales se ha permitido porque les alimentamos con piensos que se producen con guano extraído de regiones como Chile, etcétera y tal. Entonces, claro, tú aumentas la productividad, pero a su vez estás alterando, por ejemplo, la química de las aguas con el proceso de eutrofización, ¿no? Por el uso de estos agroquímicos. Eso está teniendo repercusiones. Es decir, creo que no estamos teniendo en cuenta la complejidad que tienen los ecosistemas, y que por el hecho de que ahora mismo existan métodos que nos están permitiendo pues esos rebrotes, ¿no? de producción, pues va a tener consecuencias en el largo plazo, como ya estamos viendo, ¿no? No podemos ser tan ingenuos son cosas pensar... de cajón, ¿no? Pero es cierto que a nivel de constatación científica es muy reciente que sepamos. La palabra ecología se inventa por Haeckel hace apenas un siglo y se desarrolla a partir de los años 50 de forma seria y potente, ¿no? Entonces es ahora cuando empezamos a saber que el efecto mariposa existe, o sea que una cosa que ocurra en China puede repercutir en el océano Atlántico, ¿no? El caso es que el ser humano ahora está en un nivel tecnológico que por primera vez le permite entender los procesos, y por primera vez le permitiría, si se llegara a un consenso y a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, a reconducir la humanidad hacia otros derroteros. Y es en lo que yo trabajo, ¿no? En intentar buscar una salida a un problemón que hemos generado, quien fuera, el que empezó a domesticar hace 6.000 años y que llevó a una superpoblación humana, a una domesticación de la vida salvaje a través de plantas y herbívoros que dominan la tierra, ¿no? Y ahora mismo, pues, el conjunto de la vida es vida domesticada, llámese trigo, cereales en general, o llámense ganado o seres humanos, pero seres salvajes hay 4 ya. Y todo eso, que puede parecer que no tiene importancia, afecta a los ciclos del agua y del aire. Y a partir de ahí el hombre no podrá beber ni respirar, con lo cual se acabó. Entonces eso, una vez que es claro que ocurre y que va a ser así... O por lo menos no va a haber esos recursos para la población que somos. Eso desde luego. Bueno, pero eso... Aunque el sistema Tierra siga su curso, no puede seguir
para nosotros la historia tal y como la hemos concebido Bueno, hasta el momento. evidentemente, Ya se está advirtiendo, ¿no? Hasta que no se apague el sol, el planeta Tierra Claro. no va a ser Marte, va a seguir siendo lo que sea, Más o menos, sí. cambiando. Ahora, la civilización actual, el corto plazo, que es el que nos interesa, ¿no? Nuestra vida, que Claro. nunca son más de medio siglo por delante en los jóvenes, va a verse afectado, y a partir de ahí tienes que tomar medidas para que tanto tu vida como la de tus hijos más o menos se mantengan en unas condiciones aceptables. Y a partir de esto es de lo que yo digo que sin criticar a nadie, sin poner a nadie en la picota, sin considerarse nadie más que el de al lado, sino que conjuntamente reflexionemos qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué podemos hacer para que el futuro sea halagüeño, ¿no? Y creo que ahí hay que dejarse de hablar a medias tintas, de decirle al ganadero que él es el jardinero del paisaje, cuando lo que está haciendo es impedir que el paisaje se regenere y logre recuperar esas constantes vitales de emitir agua y aire adecuadamente, porque nos estamos engañando. Nos estamos engañando con historietas que nos vamos montando y hace que todos vivamos en un mundo feliz, imaginario, pero la realidad, la ciencia nos la pone muy cruda adelante y dice, si esto sube 2 grados, el agua le pasa esto y al aire lo otro y a los círculos polares lo demás. Y nosotros creemos que hay solución, o sea, que no estamos en un punto de no retorno, pero eso requiere primero ser conscientes del problema y luego ser conscientes del objetivo a alcanzar. Y aquí llega de nuevo la visión de los neoprimitivistas y en general de las visiones que proponen alternativas en las formas de vida, ¿no? Porque, claro, la gran resistencia que existe en la base pues bueno, para renunciar a este sistema es que no queremos vivir con menos. O sea, los seres humanos hoy, la arquitectura mental de un humano moderno es la acumulación. Es el productivismo, es la acumulación, es ese deseo de escalar en la jerarquía social en base a un mayor poder adquisitivo, en base a poder mostrar tu lugar en la jerarquía con la adquisición de cosas, etc. Y claro, esa mentalidad es imposible que pueda mantenerse en un planeta con una población humana como la actual y que sigue creciendo además y con unos recursos cada vez más escasos, ¿no? Entonces ahí es donde llega pues estas alternativas de pensamiento. Pero claro, esto exige un fuerte ejercicio de debate, conciencia y parece difícil romper estas dinámicas en un mundo en el cual las alternativas económicas son, si se quiere, mucho más neolíticas que nosotros mismos, ¿no? Y copian esquemas productivistas mucho más feroces, quizá, ¿no? Sobre todo lo vemos en Asia, ¿no? Y ¿cómo podemos hacer esto, no? Hay una cosa que hablábamos el otro día, a ver si te parece interesante, sobre la psicología de los individuos en la sociedad moderna y en el Paleolítico, y es que en el Paleolítico y en los pueblos que llamaríamos primitivos, que todavía sobreviven y que tú has conocido, los pueblos de cazadores-recolectores, si bien en el conjunto de la comunidad no hay un conocimiento tan amplio como en el conjunto de una sociedad como la actual, que nos está permitiendo llegar a Marte, cada uno de sus individuos sí que es mucho más culto y formado que un individuo promedio de una sociedad moderna. Es decir, tú has escrito en uno de tus libros, y lo hemos hablado en más de una ocasión, de que, por ejemplo, algunos misioneros como Thomas Bridge se maravillaron cuando vieron que un fueguino promedio manejaba un lenguaje de 30.000 palabras, es decir, un español medio maneja unas 1.000-1.500 palabras en su día a día, ¿no? Esto implica que, claro, el Paleolítico no tiene jerarquías, y cuando tú no tienes jerarquías es necesario, la horizontalidad te fuerza a una mayor elevación de cada uno de los individuos, que han de conocer el entorno de una forma similar para que no se delegue en la jerarquía las funciones que pueda desempeñar otro. Es decir, voy a ponerlo en términos un poco más claros. En la sociedad actual el individuo está muy especializado. El individuo maneja solo su ámbito del conocimiento porque siendo productivo ahí puede extraer un dinero
que le va a permitir después intercambiar su producción en forma simbólica, ¿no? Con el dinero, con la producción de otros. Tú no necesitas saber cómo han producido los demás el objeto, la materia que tú obtienes, porque tú delegas en la efectividad de la jerarquía, en el funcionamiento social, el resto de capacidades. Tú solamente estás centrado en la tuya. Y eso está bien en el sentido de que nos ha permitido crear sociedades más complejas, pero por otro lado, psicológicamente el individuo está muy empobrecido y tiene una capacidad de relacionarse con el entorno o de mantener unas relaciones sociales muy pobre, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vamos a lograr que tantas masas de población que han entrado en estas dinámicas de la especialización tan pronunciada, ¿no? Y en estas lógicas del ascenso social, tal y como se entiende, a través de la acumulación material, etcétera, ¿cómo vamos a lograr que estas personas quieran una transición voluntaria, o sea, que quieran voluntariamente una transición hacia esa sociedad más desinteresada por lo material, más volcada en comprender la realidad de una forma holística, ¿no? Parece difícil. El gran error de todas las revoluciones y de todas las religiones y de los ecologistas actuales, que no dejan de ser, como el último, decía Borrell, la última trinchera de los idealismos, es querer que toda la humanidad vaya en una dirección correcta, ¿no? Correcta en el sentido de cambiar hacia otro modelo, que yo no sé si será el correcto, pero será otro modelo en el que se ensayen otras formas de relación humana. Y eso se ha demostrado muy complejo, como bien dices, porque somos ya muchos y la gran mayoría no quiere cambiar el modelo. Entonces, mi propuesta es que al que quiere el modelo de concentración urbana se le favorezca ir hacia ese modelo y no al revés, no se le intente hacer ecologista y convertirle en una persona no consumista y en una persona que viva al aire libre, no, él quiere vivir en el medio urbano y consumir y tener la vida que conocemos, ¿no? Y es así, y ante esa realidad, intentar luchar contra ello es como pegarte contra un muro. Pero si ese proceso de concentración urbana genera la liberación del espacio que queda vacío y hay, que espero que haya, alguno que quisiera recuperar ese idealismo, ¿no?, de esa forma de vivir de otra manera, tú lo que tienes que ir es a un modelo de dos sociedades, en el que la gente que quiera vivir en el mundo urbano, viva en el mundo urbano, y que quiera consumir, pueda consumir, ya veremos cómo y hasta dónde, pero que no... En ese sentido eres un poco aceleracionista, es decir, tú quieres que el proceso neolítico llegue a tal punto de sofisticación productiva que todas aquellas personas que quieran seguir adelante con este modelo queden recluidas en las urbes y consuman. Bueno, y es que además es curioso no es que yo quiera, es que es un proceso que está ahí, ¿no? Y entonces, en lugar de escandalizarte y decir el neolítico es malo, bueno, no es malo. No hay nada malo ni bueno, es un proceso que se ha producido y una vez que tú tienes 7.500 millones de humanos y que quieren concentrarse en ciudades y ya lo han hecho, ya el 50% vivimos en ciudades. Ya hemos subido un par de cientos de millones de humanos este año. Mientras hemos hablado esta conversación han nacido 1 millón de niños, ¿no? Entonces, una burrada. Eso es un fenómeno que está ahí, hagamos algo para darle una salida y la salida es la concentración en ciudades. O sea, no impuesta, sino porque está produciéndose de forma espontánea porque la gente lo quiere. Por dos motivos. Uno, porque la gente quiera, que eso sería secundario. Todo el mundo quiere vivir en Madrid, todo el mundo quiere vivir en Barcelona. Y lo principal es porque es lo único viable. Es decir, que aunque el hombre no quisiera, ¿no?, la salida es esa. Lo que pasa que siempre suele coincidir la necesidad con el instrumento, ¿no? Es la salida porque si los 46 millones de habitantes que somos en España quisiéramos tener un chalet, poblaríamos la superficie nacional entera. No quedaría espacio ni para un chorlitejo, ¿eh? Considero que en la España vacía habrá que vivir en cabañas muy modestas y nada de chalés.
Es decir, que esta nueva vida no se trata ahora de que una gente viva en plan como los millonarios privilegiados, sino que entiendan un entorno donde la huella ecológica sea lo más cercana a cero, ¿no? Entonces, bueno, está por ver cómo va a ser. Yo no soy aquí ningún gurú, pero sí tengo muy claro que es una oportunidad, que si la tendencia de la humanidad, incluido África, los masái están yéndose a vivir a Dar es Salaam en masa. O sea, ningún joven masái quiere ser pastor. Todo el mundo quiere vivir en una ciudad, estudiar a sus hijos y lo que todo el mundo queremos, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que es así y lo único que hay que hacer es cuidarlo para que se haga bien y se haga de forma que no genere ninguna cosa negativa, ¿no? Que siempre lo va a haber porque es un follón, pero hombre, ahí están todas las políticas, ¿no? Para intentar que eso vaya bien. Y luego el espacio que queda vacío no lo veas como un problema, velo como una gran oportunidad e incluso como un logro, ¿no? Que de repente media España pueda quedar libre para que recuperemos en ella un modelo de vida tanto del ser humano como de lo que es el conjunto de la vida y genere algo vital para la otra mitad, como es agua, aire, que ahora hay un anuncio de Lechera Asturiana diciendo en España, en Asturias somos 8.000 guardianes de la naturaleza. Pues no, usted siendo ganadero no es un guardián óptimo de la naturaleza porque le sobra el lobo, porque sus vacas emiten muchos gases de invernadero, el lobo, el oso, porque su carne provoca muchas enfermedades y mucho cáncer, y entonces no es lo más idóneo para decir, para sacar pecho, ¿no?, de que un ganadero sea el jardinero de la naturaleza. Él ha heredado una forma de gestionar que ya la naturaleza impuso, que hay hierba, hay herbívoros y hay carnívoros. Y entonces, evidentemente, en el campo siempre tendrá que haber herbívoros para que coman la hierba, pero no necesariamente domésticos. Mucho antes de que hubiera vacas, España durante cientos de miles de años y millones de años hubo huros, que era la vaca salvaje, que mantenían el paisaje mosaico y ese ecosistema que gente como Jaime Izquierdo predica que es fruto del pastor. No, hombre, no. Los picos de Europa no los hizo el pastor, los hizo el uro. Y después del uro la vaca. En todo caso, la vaca lo que hizo fue mantener el nicho del uro, simplemente que ya no de una forma espontánea, sino de una forma No, yo te he vuelto a corregir. Es que la vaca es un uro. Sí, es un uro, sí. No es un uro. Es una subespecie de uro. No es una subespecie, es la especie uro. Vale, igual que el perro es la especie canis. Sí. Y nosotros somos la especie Homo sapiens. Un perro es una subespecie de tú eres lobos, igual Canis lupus, que el hombre salvaje que pintó Altamira. Eres el mismo, los mismos genes, la misma forma de ser y de pensar, y incluso el mismo aspecto. Que bueno, los seres domésticos tendemos a engordar y a perder la movilidad por la vida sedentaria y por otros factores. La dieta, vida sedentaria, etc. Pero desde luego lo que está muy claro es que una vaca es un uro. Que hay biólogos que lo niegan, dicen, no, es que ha habido alteraciones genéticas. Bueno, pues vale, es un uro que varió genéticamente, porque se le ha confinado y ya no se mueve como antes, pero es el mismo animal. Y es que, te lo decía el otro día, no es un tema baladí, es que es la clave del meollo, no entender que nosotros somos lo que fuimos, por mucho que hayamos cambiado, y que podemos volver a serlo de otra manera, que yo no veo a los neoprimitivistas volviendo ahí a taparrabos y viviendo una vida arcaica, porque ni la deseo ni la quiero, sino todo lo contrario, ¿no? Pienso que lo que hay es inamovible, por lo menos durante varias décadas o siglos, y ver cómo se ventila el que la población humana se reduzca a menos gente y podamos disponer de un planeta de otra forma, pero mientras haya lo que haya, tú tienes que buscar soluciones. Es muy curioso realmente tu visión, porque tu visión y la de muchos neoprimitivistas, o no sé qué etiqueta amplia podemos decir, porque por un lado está alineada con el análisis marxista de la historia, es decir, existió un comunismo primitivo, y debemos de utilizar el desarrollo que ha producido el capital y la sociedad tecnológica para recuperar una sociedad que se articule de la misma forma, pero que no niegue la tecnología y todos los avances que hemos logrado este tiempo. Y en ese sentido, eres similar, o tu visión parte de un análisis similar a la dialéctica marxista y su visión del materialismo histórico, pero no concibes
la raíz del problema en una distinción maniquea entre proletariado bueno, burguesía malo, sino que para ti es mucho más complejo y crees que en última instancia, yo también lo creo, en última instancia los esquemas del marxismo fueron productivistas también en su forma de concebir cómo se llega a esa sociedad comunista y al final el productivismo se vicia por el camino y es lo que vimos en la Unión Soviética. Es muy difícil salir. Cuando tú entras en esas dinámicas es muy difícil bajarte de ellas, ¿no? Por eso muchos, sobre todo dentro del anarquismo, que yo creo que te acercarías más a esos postulados quizá, dicen no, la dictadura del proletariado no puede realizarse, tenemos que ir directos a la sociedad comunista porque si realizamos la dictadura del proletariado, el poder se va a enquistar. Y fue exactamente lo que pasó. Es decir, la crítica de los anarquistas a finales del 19, cuando ya se desmarcan, ¿no?, en las internacionales y marxistas y anarquistas se dividen, ¿no? Terminó por producirse y se parece mucho más, desde mi punto de vista, quizá, los esquemas del anarquismo a esta visión que tú tienes de, oye, la gente que quiera... Pues en absoluto. ¿No? ¿Cómo te desmarcarías del anarquismo también? Yo no me quiero desmarcar de nada, pero todas las ideologías, todas, Sí. anarquismo, al fascismo, todas las ideologías, todos los partidos políticos, los que están ahora pidiéndonos el voto, todas las religiones, todas, todo es neolítico, puro y duro. Entonces, tú no puedes solucionar un problema con los ingredientes que generan el problema. Tienes que buscar fórmulas nuevas, tienes que buscar soluciones que sean totalmente novedosas, entendiendo lo primero que es lo mismo un rico que un pobre, un blanco que un negro. Somos todos unos pobres desgraciados, frutos de la domesticación, ¿sí? Estamos domesticados. Sí. Y entonces, seas rico o pobre, eres un pobre desgraciado. Seas blanco, estamos igualados, pero estamos igualados a la baja, ¿eh? Blanco o negro, ¿no? Cada uno a su nivel y cada uno de una manera diferente, pero somos lo mismo. De tal manera que tú a un pobre le das poder y se transforma en un rico. Y a un rico le quitas los 4 privilegios que tiene y se transforma en un pobre. Porque al final el problema o sea, esto es importante. Las distinciones maniqueas y esencialistas que ha hecho el marxismo y que vemos hoy en los movimientos, las políticas identitarias, no caen en la cuenta de que finalmente la moral de estos grupos oprimidos, si se quiere llamar de esta forma, y yo pienso que no es tan fácil esa categoría de atribuirse con claridad, no deja de ser la misma, simplemente que desde la posición de víctima, pero finalmente comparten unos esquemas de pensamiento de los cuales vemos que cuando tienen la capacidad de asumir el poder, chafan al que tienen abajo de la misma forma. Es decir, es la moral de... Pero aquí no estamos hablando de moralidad, de verdad. Estamos hablando de capacidades físicas e intelectuales. Es decir, que el ser humano, en 300.000 años de evolución como sapiens sapiens, ponle 500.000 desde los neandertales y a donde 2,5 quieras millones remontarte, género, pero sí. sea 500.000, sean 300.000 años, son muchos años, generó unas capacidades, fruto de la selección natural, donde solo los más capacitados iban procreando y generando, igual que cualquier otro animal, unas capacidades cada vez más depuradas. Y llegamos al final del Paleolítico, que es este proceso en el que pintamos Altamira y Bridge detecta un resto que quedó además en una zona remota, con lo cual se supone que son marginados, que dominan 32.000 palabras. ¿Qué quiere decir todo esto, no? O Darwin en el barco Beagle ve que los 3 paleolíticos que van a bordo ven más que un capitán con el catalejo. Los 3 fueguinos que tenían capturado. Tiene una visión que es capaz de ver un barco donde un blanco no ve nada. Entonces, esas capacidades que el hombre tuvo indican que no solo eran físicas, ¿no?, de ver mejor o oler mejor o oír mejor, sino que su cerebro funcionaba como una máquina muy potente, ¿no? Y que era capaz, seguramente, que no lo sabemos ni nos importa, tampoco es ahora mismo un misterio clave para afrontar el futuro, pero se puede sospechar, ¿no?, que el ser humano llegó a ser un hombre muy espiritual, es decir, muy digital, donde todo su mundo era creativo, intelectualmente hablando. Vamos a establecer el nexo entre digital y espiritual como que tenía un... Pues no material, que le importaba un bledo los bienes materiales. Para él lo importante
era esto que estamos haciendo tú y yo, de comunicar y de desarrollar el pensamiento. Y eso le permitió, tanto por las leyes naturales, ¿no?, de que tienes que adaptarte a lo que hay, como intelectualmente probablemente a entender el planeta Tierra y ser sostenible. Y entonces no crecer nunca más de los que eran y explotar los recursos con sabiduría, ¿no? El ser neolítico es todo lo contrario. Ya el libro más antiguo, ¿no?, que es la Biblia, en su primera página pone crecer y multiplicaros y dominar la tierra. Es como un mensaje muy concreto de que hay que dejar de mantener ese equilibrio y hay que desequilibrarse. La especie humana se transforma en un cáncer. La Biblia no es que sea el libro más antiguo, pero sí que recoge, diríamos, el mito tejido. O sea, si entendemos el Génesis, todos nos entendemos. Los judíos llevan 5.000 años en la tierra, bueno, sí lo entendemos, sí. Que es un libro que recoge un pensamiento de la época neolítica, en el que está muy clara el mensaje del patriarca, ¿no?, que es el nuevo Dios que se implanta a los demás, que yo pienso que fue el que domesticó y tenía el monopolio de esa tecnología y se dedica a procrear para tener pastorcillos que le cuiden el ganado. Y eso va generando cada vez tribus más grandes, ciudades, estados e imperios, y ahora no sabemos ya lo que tenemos, ¿no?, multinacionales. Entonces yo pienso que ahora el ser humano con la tecnología en este proceso, el ser humano lo que fue degradándose mentalmente a partir del aislamiento, y solo en el Renacimiento vuelve a recuperar su capacidad de pensar y de desarrollar ciencia, y en 500 años pasamos de la oscuridad, que se llama en los libros de historia, a volver a la luz. Primero se renace intentando volver a los griegos. Totalmente de acuerdo con esas visiones, pero entiendo el giro que implica el Renacimiento, aunque no creo que la Edad Media sea ese pozo oscuro, ¿no?, que se ha dicho, pero sí que entiendo el giro que supone, por ejemplo, el Renacimiento con el humanismo como fundamento, ¿no?, filosófico, etcétera, ¿no?, y poner el eje en eso, ¿no?, en el conocimiento, en el crecimiento del sujeto, ¿no?, etcétera. Eso sí que lo entiendo así, aunque no creo que la Edad Media pueda ser tachada así con tanta facilidad, ¿no? Bueno, la Edad Media, sí, y los romanos y los visigodos y los celtas y lo anterior que no tiene nombre es todo neolítico. Y el mundo actual sigue siéndolo, es decir, que no hemos salido todavía del hoyo, ¿eh? A mí me gustaría preguntarte, porque claro, ponernos a discutir sobre estas categorías a veces pues no tiene fin esto, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, tú tienes una visión en la cual, por un lado, crees que se va a generar una sociedad, ya está sucediendo, ¿no?, que se concentre en las urbes y que despueble gran parte del territorio, y propones que en esa parte del territorio que se queda vacía, en lugar de intentar sostener todo esto de cualquier forma a base de subvenciones, de ayudas, tal, no sé qué, piensas que lo más adecuado es que una sociedad de seres humanos que quiera vivir de, por ejemplo, las facultades que nos confiere hoy día el teletrabajo, etcétera, pueda estar siendo rentable, explotando ese territorio de una forma no esquilmadora de los recursos. Tú concibes que en ese proceso de concentración urbana que se está produciendo y sobre el que en principio parece que no tenemos nada que hacer para revertir, a no ser que hagamos pues grandes sacrificios y gastos que no tienen sentido porque no van a lograr arraigar a la población de una forma voluntaria en el territorio, sino simplemente por retribución económica. Se está produciendo un escenario que es doble. Por un lado, las urbes están ahondando en ese aceleracionismo, ¿no?, propuesto por algunas personas que lo abrazan, y luego se está despoblando el territorio. Y tú en esa parte despoblada del territorio propones que lo que se ha de hacer no debe de seguir los esquemas que hemos conocido tradicionalmente hasta hace poco, sino que debemos de intentar crear una sociedad que se parece más en su cosmovisión, en muchos sentidos, o por lo menos aspectos fundamentales, a la sociedad primitiva, ¿no? Bien, a mí yo quería preguntarte algo que es interesante. Tú has convivido con los Hadzabe y también has conocido a los Masái. ¿Qué diferencias fundamentales
has encontrado en su funcionamiento social con respecto al tema de las jerarquías, etcétera, y cómo crees tú que puede articularse una sociedad que incorpore los elementos, por ejemplo, de la tecnología y que viva del teletrabajo en el campo, pero que no incida en esas dinámicas, por ejemplo, como las jerarquías, etcétera. ¿Cómo concibes tú eso? Cuéntame. Pues bueno, son varios temas. Paso a paso. Primero, en las cuanto a los sociedades pueblos primitivos que conocí, la gran diferencia entre un bosquimano y un masái es que el bosquimano es un ser libre que no está dominado por nadie ni domina a nadie. Él no quiere una relación de dominación con nadie, ni con su mujer, ni con sus hijos, ni con sus compañeros, ni con otros seres vivos, ¿no? Él es él y luego tiene una relación con los seres vivos, puede incluso cazarlos, pero con un respeto y con unos vínculos que hace que sea una agresividad diferente a la que podamos tener nosotros cuando le pegamos un tiro a un pobre animal, ¿no? Es otra cosa. Y el masái es como nosotros, es un hombre que domina y es dominado. El que está más arriba es dominado por sus posesiones. Él tiene que cuidar que no le roben, que mantener lo que ha acumulado, y los que están debajo pues tienen ahí a un patriarca que les puede pegar, que los puede matar, que te está siempre exigiendo que le pagues el tributo, ¿no? De si tienes ganado lo que nace, la mitad es para él. Igual que en el medievo o en épocas pasadas, incluso recientes de España, ¿no? El bosquimano no desarrolla relaciones de dominación con las personas de su entorno, pero el masái sí. Y me estabas hablando de los masáis ahora mismo. Sí, el masái es un espejo de cómo somos nosotros, solo que en un estado puro, ¿no? O sea, que no oculta sus perversiones, llamémoslo así, de tener esclavos, de dominar a los demás, de matarlos. Acumular mujeres, acumular propiedades. Las mujeres consideradas un objeto como la vaca para procrear, nada más. No tienen una relación afectiva, ¿no? Porque si tienes 50 mujeres, tú me dirás. ¿Cómo vas a desarrollar un vínculo afectivo? O 200 hijos, ¿no? No podrías ni darle los buenos días a cada uno, porque echarías el día solo en eso. A mí me parece un poco que estos chuletas de hoy que acumulan mujeres en forma de... ¿no? Como si fueran medallas, trofeos, no son muy distintos de estos masái. Es que somos lo mismo. Somos lo mismo. Con otros elementos. Ellos, sus billetes de la cuenta bancaria son las vacas, en nuestro caso son los euros o los dólares, pero al final es lo mismo. Sí. Entonces, justamente eso es lo que yo insisto en que habría que modificar. Y en cuanto a lo de que yo vea interesante recolonizar el territorio que queda vacío con gente libre y vida salvaje, no es que yo lo quiera, es que se está produciendo. Lo mismo que hay un proceso de concentración urbana, hay un proceso de asilvestramiento del territorio que fue abandonado por el Neolítico, de tal manera que vuelve la vegetación, como no hay herbívoros, crece y luego se la come el fuego. Y cada día asistimos a incendios que ya adquieren tintes de desastre natural. Esto creo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, yo quiero ahondar más en tu propuesta de cómo solucionar todo eso, porque claro, hay gente que dice, pues nos ponemos a roturar. A mí me parece una brutalidad, ¿no? O nos ponemos a versiones un poco más sensatas, quizá, como recuperar el tejido agrario. Pero ¿cómo puede trasladarse, y este es el tema, y es lo difícil, una sociedad horizontal y no demasiado jerarquizada a estos territorios sin que esto suponga un detenimiento del proceso tecnológico y científico? ¿O piensas que el proceso tecnológico y científico y el desarrollo siempre se va a producir en las urbes y el territorio gestionado va a ser subsidiario, como diríamos, guardianes de la biodiversidad? ¿O cómo es lo que concibes tú? El desarrollo tecnológico se produce en las mentes de los humanos capaces de desarrollarlo, estén donde estén. Vale. No se produce en un espacio físico concreto. Y entonces yo no estoy hablando de lo que yo quiero, sino de por dónde sopla el viento. Y en la vida los hombres de negocios han tenido éxito por saber poner la vela en dirección al viento y nunca en contra, porque si la pones en contra no avanzas, vas para atrás o te hundes. Entonces hay dos fenómenos que están ahí,
queramos o no queramos, no os enjuicio, y que hay que aprovechar ese viento para poder, bueno, pues mantener lo que consideramos el ser humano como coherente y normal, ¿no? Y en el medio abandonado, la vuelta del lobo no es porque haya ecologistas que lo suelten o que quieran que haya lobos, es sencillamente porque hemos cambiado la estructura de ese territorio. Entonces hay incendios, hay lobos, hay jabalíes, hay corzos, y entonces ante ese hecho, que es imparable, porque hemos cambiado los fundamentos estructurales que lo tenían del revés, lo único que puedes hacer es adaptarte a él y sacarle provecho. Y por eso yo digo que el desarrollo de la sociedad de la información es lo único que veo, que gracias a las tecnologías, que pueda haber un ser humano que quiera vivir en contacto con todos esos seres salvajes que vuelven solos, que no los está metiendo nadie, ni nadie perverso quiere cambiar las cosas, simplemente son procesos que se producen, y dices, bueno, pues venga, vamos a sacarle partido. Si el turismo de sol y playa recolonizó de forma perversa toda la costa, tal vez el fenómeno de la resilvestración de la España vacía pudiera recolonizarlo con seres que amen esa vida salvaje, la aprecien e incluso le sepan sacar partido a través del seguimiento, el estudio, la ciencia o la comunicación de la vida al aire libre, que esa gente que vive hacinada en las ciudades a través de los sistemas de comunicación valora y aprecia, porque aunque el ser humano en el neolítico tiene una tendencia a sedentarizarse y vivir en lugares artificiales, luego sigue teniendo necesidad de contactar con la belleza, con la estética, con la naturaleza, pero de una manera que no es la del cazador-recolector 24 horas diarias en una covacha viendo animales, sino a través de la 2, de sus documentales o de cualquier otro sistema de comunicación. Y eso se lo puede dar esa sociedad que, además de desarrollar robótica, inteligencia artificial o lo que quieras desde un lugar que es donde él esté, en este caso la España vacía, tú puedas también añadir el recurso naturaleza como un ingrediente más de contenidos, ¿no? Y una pregunta, ¿qué consideras que va a pasar con todos estos culturas, grupos humanos, etnias, como se quiera decir, que están en estadios menos sofisticados que el nuestro, en el sentido de... Hemos sostenido más de una de nuestras conversaciones la idea de que la historia puede estar recorriendo un camino circular, en el sentido de, y es lo mismo que hablábamos de la dialéctica marxista antes, se produce un gran trauma, que es el cisma neolítico, que desencadena unas dinámicas de dominación que impulsan el crecimiento, porque para competir, para dominar con el resto de grupos humanos, para dominar al resto de grupos humanos tienes que competir con ellos, y en esa competitividad la sofisticación tecnológica juega un proceso fundamental, pero ese proceso va acumulando una sabiduría que nos deja al desnudo de nuevo y nos refleja, ¿no? como el que mira sus defectos frente a un espejo, y nos hace plantearnos si de verdad queremos seguir con todo eso. Claro, nosotros hemos llegado a ese estadio, algunas personas, ¿no? Dentro de las sociedades más avanzadas, en los términos en los que hoy consideramos sociedades avanzadas, pero hay grupos humanos, véase las civilizaciones asiáticas o, por ejemplo, los Masái, ¿no? Todos estos grupos neolíticos en un estadio muy reciente, que tienen todas estas ideas de la dominación muchísimo más arraigadas que nosotros. De forma que si sosteniendo esta idea, ¿no? De que la historia puede seguir un sentido circular y no lineal, si este cisma neolítico empieza de aquí y nosotros hemos llegado, diríamos, hasta esta parte de círculo, hay muchos grupos humanos que están en un estadio muy inferior, ¿no? Dentro de esa progresión. ¿Qué va a suceder con todo eso? ¿Cómo va a poder integrarse dentro de un modelo de sociedad que abandone el materialismo, no en el sentido filosófico del materialismo histórico, sino en el sentido mundano, ¿no? De acumulación de materiales? ¿Cómo van a abandonar estos grupos humanos? Que esto debe de abandonarse, porque los límites del planeta Tierra se están
tocando, ¿no? Y se están cuantificando y ahí tenemos las cumbres del clima y todo. Pero claro, hay gente que prefiere acabar consigo mismo antes que acabar con su forma de pensar, ¿no? Hay mucho de suicida, ¿no? En esa forma. Bueno, hay mucho de insensatez. Sí. Pero es que... ¿Qué va a pasar con estos grupos humanos? ¿Qué crees? ¿Qué vamos a hacer con los masáis? ¿Qué pasa con las civilizaciones aquí lo importante es ¿qué pasa con entender, el Islam, ¿no? Es entender que esto no es un proceso intelectual. No es una reflexión que hayan hecho unos humanos, llamémoslo más avanzados, que dicen esto está mal, hay que volver. No depende de nuestra voluntad. El universo tiene unas leyes físicas, la materia tiene unas leyes de cómo se estructura la relación entre los átomos y entre las partículas, la materia y la energía, ¿no? Entonces, esas leyes, de ahí sale la vida y la vida está sujeta a ellas y son inamovibles. Porque, hombre, si me viene ahora alguien diciendo que él va a cambiar el sistema del universo y ponerse a crear galaxias o órbitas sí, de ondas de repente gravitacionales, las leyes físicas nos van a permitir crecer de forma ilimitada. Siendo pues... sensatos, cualquier persona sabe que hay unas leyes físicas y unas leyes del universo, y el hombre lo que hizo hace 8.000 años fue salirse de ellas. Durante el anterior periodo se adaptaba a lo que dicta las leyes de la evolución y de la vida, ¿no? Vivía integrado en total equilibrio, más o menos, porque hubo sus más y sus menos. Es decir, el neolítico no solo se intentó hace 10.000 años, probablemente se intentara hace 15.000, hace 20.000, de ahí esos episodios de violencia que aparecen, ¿no? Y dicen, no, eran caníbales. Bueno, hubo un grupo humano que no solo hace 10.000 años, sino hace 20.000, detectó que con la violencia podía dominar, podía acumular, y lo Pero único fueron neutralizados, que no prosperó. No sabemos por qué no prosperó, porque de hecho sabemos que sí, hace 10.000 años triunfa esa visión y es lo que hay ahora, ¿no? Pero eso no quiere decir que el neolítico no se intentara 1000 veces antes de hace 10.000 años, porque debe de ser, cuando se produjo, evidentemente, algo que llevamos dentro como una capacidad del ser humano. Luego, si lo hicimos una vez, lo pudimos hacer muchas. Sí, de hecho la prueba es, y justo esto lo hablaba en una entrevista que hice hace poco con el canal Teoría de la Guerra, un amigo que es politólogo, que el neolítico nació en 3 puntos de la Tierra separados y en diferentes cronologías. Y parece improbable pensar que en un pasado, desde esa primera revolución neolítica en el Oriente Próximo hace 10.000 años, no sucediese también. Es decir, que es una tendencia que siempre se ha ofrecido por, no sé, individuos más tendentes a esa dominación. Pero eso pasa en cualquier especie, ¿eh? De repente tú ves un águila que tiene un comportamiento anómalo. Sí. Entonces, ese comportamiento puede triunfar y a partir de su descendencia en X años todas las águilas van a ser como esa que hizo algo anómalo, o puede fracasar y desaparece. Lo normal es que todas las mutaciones desaparecen. Hay unas reglas más o menos muy potentes, pero de repente hay una mutación original muy adaptada a algo nuevo, como un cambio climático, y triunfa. Pero ahora estamos hablando de otra cosa. Pero a mí me parece interesante una cosa, y es para la sociedad que queramos construir, porque parece que en la medida que nuestra sociedad ha avanzado en muchas esferas, sobre todo en las relativas a lo social y lo moral, se ha producido una fragmentación de la unidad y están apareciendo muchos microrelatos y visiones relativistas, y es curioso, ¿verdad? Porque tristemente el universalismo siempre fue soportado por estructuras tiránicas de concentración del poder, y la democracia, que es hasta ahora de los sistemas que hemos ensayado como sociedad neolítica o tras el cisma neolítico, el mejor de todos los sistemas desde mi punto de vista, y no creo que sea el mío propio, sino que en general hay un consenso bastante amplio con respecto a esto. La democracia tiende a producir movimientos identitarios, relativismo, etc. Y claro, lo ideal sería, entendiendo, como bien has dicho, que existen unas leyes universales que no nos hemos inventado nosotros, ¿no? Las leyes físicas están ahí mucho antes de que naciesen los seres humanos, ¿no? En su forma actual y en su forma más primitiva. Que existiese un universalismo por cuanto a lo fundamental, pero una libertad
en un sistema democrático que permita que tomemos cauces saludables con respecto a esas leyes universales. Es decir, el relativismo moral no puede, como sucede hoy día, estar sostenido en constructivismos que no atienden más que al terreno de las ideas y nunca al terreno de las leyes naturales, porque las leyes naturales en última instancia son las condiciones de posibilidad que nos permiten a nosotros hacer divagaciones sobre qué consideramos que es mejor o peor para nuestra sociedad. Y no existen infinitas interpretaciones de lo que es posible como sociedad humana. Existen muchas interpretaciones, pero el número de interpretaciones está limitado, como si fuera un embudo, por aquello que las leyes físicas nos permiten. Es decir, ciertos constructivismos, yo me gustaría preguntarte qué piensas sobre esta deriva, ¿no?, que está teniendo nuestra sociedad por unos derroteros que, si bien quieren renunciar a ciertos esquemas previos, en última instancia, en su forma de pensar, son profundamente individualistas, están causando muchísimo malestar, ¿no? Porque hoy día existe un disparo, ¿no?, de tasas de suicidio, a la ansiedad, etcétera. Y creo que en la base de todo eso está esa creencia de que el sujeto se autodetermina en su definición esencial de, por ejemplo, su género, su sexo, su proyección en la vida tiene que ser única, ¿no? Como algo así como ese individualismo, ¿no?, que está en la base del capitalismo, ¿no?, de creer que te diriges hacia algo como sujeto, ¿no?, y tienes que abandonar esa sensación o sentimiento de comunidad, de integración con el resto de personas, como que si eres un sujeto uniforme con respecto a la sociedad, es como que eres alguien alineado, y es en plan, bueno, vamos a ver, la alineación es un proceso intelectual. No porque te vistas de una forma distinta vas a dejar de estar alineado. No porque te dé por practicar una sexualidad extravagante, ¿no?, que tienes el derecho de hacerlo, y si te asocias con otra persona que piensa como tú, dejas de estar alineado. Es muchísimo más complejo que todo eso, ¿no? Y da la sensación de que estas alternativas que aparecen están repercutiendo en aspectos que son muy superficiales realmente para lo que nos atañe, que es cambiar esas formas de entender la vida desde prismas de dominación, de jerarquía, en fin, de acumulación de material, etcétera, ¿no? Entonces, existen unas leyes físicas que son universales, que pueden constituir la base para construir un universalismo moral en algún sentido, pero ¿cómo podemos hacer esto, no? O sea, no sé si tú tienes alguna visión de... Porque tú el otro día me decías, ¿no? Yo estas conclusiones las alcanzo desde la pura lógica, pero da la sensación de que esa lógica que presumimos como común no es tan común, ¿no? No sé, yo pienso que no es lo que nosotros creamos o dejemos de creer. Y además, todas estas conflictos o cuestiones que suscita las relaciones humanas, los distintos sectores, núcleos de poder, etcétera, todo este teje-maneje que nos traemos es toda una cortina de humo que no interesa, ¿verdad? Y a mí no me interesa ni hablar de ello. Es decir, que las diferencias entre ideologías, países, sexos, historias de los humanos neolíticos debemos de dejarlo aparte. Es como todos estos debates de los políticos en el Parlamento que tú dices, oiga, pero ¿cuándo me va a hablar usted de subirme la pensión o de la factura de la luz? ¿No? Déjese de decir si este es un traidor o es un no sé qué. Y aquí ahora la especie humana está ante un dilema de que hizo algo indebido hace 8.000 años, que fue domesticar, y tiene que volver a cómo reconducirse a estar sujeta a la única dictadura que no nos podemos escapar de ella, que son las leyes físicas del universo. Es decir, que los ciclos de la naturaleza son los que son y tú no te los puedes cambiar. Y eso es una dictadura. Y pienso que el ser humano no es más que energía inteligente. Es decir, nosotros hemos desarrollado la inteligencia que está en todas las células y en todos los átomos incrustada,
la hemos acumulado en un cerebro de 1500 centímetros cúbicos, somos capaces de pensar, eso creemos nosotros, más allá que los pulpos. Pero bueno, el tema es que nosotros no tenemos ninguna opción más que a dejarnos conducir por la inteligencia al sitio donde tenemos que estar, y ella nos va a llevar ahí, queramos o no. Y probablemente ahora, con el desarrollo que hizo esa inteligencia, que son las máquinas, sean ellas las que nos dobleguen y nos obliguen a ser sensatos y correctos. Porque así como el ser humano es una máquina deteriorada, es un ordenador estropeado por la domesticación, las máquinas que estamos creando son capaces de que, si le introduces el programa adecuado, lo cumplen a rajatabla. Si tú al sistema universal de Big Data le introduces que el ser humano tiene que tener un comportamiento X, ella se va a encargar de que tú tengas ese comportamiento. No digo que no pueda utilizarse de forma perversa, y de hecho ahora mismo se está utilizando de forma perversa para que consumamos más, para que tal y cual, pero el invento está ahí. Tenemos ya una forma de controlar las mentes de todos los humanos, y pienso que ahora lo que hay que hacer es tomar el asalto de esa tecnología, no negarla como hacen los neoprimitivistas, sino decir, no, esta es nuestra tecnología, y lo único que tenemos que hacer es, por consenso, decir qué programa hay que introducirle, que es el programa político de cualquier que gana las elecciones, pero no como ahora, que tienen un programa para pedirnos el voto y luego cumplen lo que dicen que pueden hacer. No, mire usted, yo le he votado para que cumpla usted este programa. Entonces, cuando nos rijan los ordenadores, todo el que se salga del tiesto, pues llegará a una pared que pone banco, meterá la tarjeta y le saldrá: a usted no le doy dinero porque ha incumplido A, B, C y D. Hasta que no corrija, aquí no hay. Y cuando llegue a una gasolinera y quiera cargar de gasolina el coche, le dirá la gasolinera: no, para usted no hay petróleo porque usted es un despilfarrador, y hasta que no cumpla lo que está establecido en los programas de abastecimiento de energía, usted no tiene... Y eso ya existe y se podría ya aplicar. Es decir, tú de una forma organizada podrías tener una mente universal pensante que permitiera bloquear a toda la gente que mata, delinque, estafa, engaña y miente, ¿no? Me parece verdaderamente peligroso por cómo puede instrumentalizarse eso, y creo que no sería deseable en muchos aspectos que llegásemos a ese punto, pero sin duda tendremos que ensayar las formas, como se está viendo con las cumbres del clima, etcétera, de lograr establecer unos márgenes de comportamiento que sean universalmente válidos. Bueno, yo pienso que esos miedos que tenemos al futuro son absurdos, porque lo que hay que tener miedo es al presente, y no te digo nada al pasado, ¿no? Porque el pasado del Neolítico es tan lamentable. Tú te lees un libro de historia y es todo guerras, es todo desolación, y encima decimos Carlos I era un gran hombre. No, Carlos I era un delincuente, un tío que nos llevó a la muerte a miles de personas para tener un imperio para no se sabe qué, y luego se recluye en el monasterio de Yuste, ¿no? Pero pone a su hijo Felipe II a seguir igual, y luego vienen los ingleses y los rusos y los americanos y los musulmanes, y aquí todo el mundo quiere ser el jeque del mundo, ¿no? Y no, señor, el planeta Tierra es un planeta admirable, la especie humana es lo mejor que ha producido el planeta, y eso hay que recuperarlo. Sí, yo, si me permites cerrar con una pequeña defensa, no es que crea que aquello que nos está permitiendo la tecnología sea intrínsecamente malo, pero sí me gustaría que de alguna forma ciertos procesos en el cómo se da todo eso tengan alguna forma de participación democrática para que estas tecnologías no degeneren en tiranía. Ahora, sí que te compro tu visión, por cuanto que creo que todo aquello que avancemos en el terreno de la sofisticación tecnológica y científica debe de ser integrado para nuestro futuro, para mejorar todo esto que como bien dices, pues atendiendo a la historia no ha sido
verdaderamente justo, ¿no? Así que, bueno, no sé si hay alguna cosa más que quisieras decir. Sí, que el ser humano no es más que portador de la inteligencia, pero no es la inteligencia. La inteligencia es una ley física del universo. Es decir, que es probable que en menos de 10 años pase a las máquinas y el universo deje de considerar al ser humano como algo útil para evolucionar la inteligencia y de repente sea un mundo de máquinas el que ordene esto y el que viva, que son los cyborgs, los seres estos híbridos, vete a saber lo que será. Debemos de tenerlo muy claro, que lo mismo que de un mono se hizo un humano, de un humano se puede hacer otra cosa que ahora no nos podemos ni imaginar, pero que eso no es perverso, ni raro, ni artificial, sino que es un proceso lógico de algo que no controlamos, que es la ordenación que contienen dentro de sí los átomos y los fotones, ¿no? La materia y la energía, que es la que es, por más que nos pongamos para arriba o para abajo, y que no somos una anécdota en un proceso que lleva algo así como 14.000 millones de años, ¿no? Que se supone que es la edad del universo. Entonces, bueno, que alguien que lleva aquí 5.000 años venga de sheriff intentando dictar cómo tiene que ser el universo, y dice, pero ¿dónde va usted, no? ¿De qué me está hablando? Sí, yo entiendo lo que quieres decir, aunque pienso que la esencia de la humanidad no puede desvincularse de su componente biológico. Es decir, tú estás aludiendo a la inteligencia, al logos, diríamos, al discurso, a la capacidad creadora que nos ha conferido la cultura, como lo distintivo de la naturaleza humana. Pero pienso que la humanidad no puede ser trasladada a aparatos tecnológicos. Y creo que estamos tan engarzados en esa condición sociobiológica que aquello que resulte de una inteligencia desligada de nuestro cuerpo no será humanidad. Para mí será otra cosa. Puede ser que suceda, pero para mí no será humanidad. Creo que la humanidad está hecha de carne y hueso. Y creo que en esa vivencia biológica que condiciona nuestros impulsos está lo más fundamental, lo más... Quiero decir, si entendemos que el instinto maternal, por ejemplo, es algo que ha derivado o que está en la raíz de la compasión, y entendemos que la compasión es una abstracción que está en la base de, por ejemplo, nuestro sistema jurídico o nuestra visión de por qué tenemos que tener una seguridad social, ¿no? Ya no estás grabando, ¿no? Sí, sí que estoy grabando, sí, sí. Eso pienso que tiene una raíz biológica y entiendo lo que quieres decir, creo que puede suceder esto en algún momento, pero creo que eso que salga nuevo no será humanidad. Hasta aquí la entrevista, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.